Muy buenas tardes, queridos amigos. Después de mucho tiempo, estoy aquí con ustedes. Voy a grabar este video, eh, una historia tan linda que fue del pastor Fernando Estal. Y acá estoy con mi papá. Mi papá se llama Elias Coaquira y el que les habla, ¿no? Makir Coaquira. Y vamos a ver, ¿no? Que mi papá nos cuente la historia o parte de la historia de la vida de Fernando Estado. Papi, eh, preséntate. Muy bien, muy buenas tardes amigos y amigas. Aquí estamos en una entrevista con mi hijo Makir. Yo soy de distrito de Conima, provincia de Mo, departamento de Puno. El pastor Stal, él vino desde Norteamérica, primeramente llegó a Bolivia, luego pasó a Puno, ¿no? Llegó especialmente, como dice, la zona de Platería, que es ahora conocida como Cutahuilaya. Y cuando llegó a Cutahuilaya formó una estación, la primera estación misionera, y allí fundó, ¿no?, la primera escuela también. Y luego ya, resumiendo un poquito, cruzó el lago Titicaca. Yo vivo al frente casi de Puno mismo, de la capital. Entonces en el distrito de Conima, él llegó, el pastor Estal, en uno de los viajes, por primera vez a Chilcapata. Entró por las zonas de las alturas de Conima con, con su mula cargado y también con dos ayudantes. Uno de ellos era traductor, hablaba aymara, ¿no?, dialecto aymara. Y otro acompaña también, él hablaba en quechua, ¿no?, cuando iba a visitar zona quechua. A veces iba con su esposa. Entonces hizo muchos viajes, pero en uno de esos viajes que llegó a Conima, eh, preguntó, ¿no?, cómo eran las personas allí, qué les faltaba, siempre vea las necesidades, ¿no? Entonces el pastor le enseñaba a cómo lavar los dientes, incluso cómo se puede aprender a leer, ¿no? Y la gente, mis paisanos, ¿no?, los abuelitos eran impactados, ¿no? Algo nuevo, una novedad para ellos. Y en cierta ocasión, uno de los abuelos nos cuenta, llegó a Jincache. Jincache está más o menos a la altura de Yata, de la carretera panamericana que pasa por lado de Yata para Ancoanco, ¿no?, a la frontera con Bolivia. El pastor Estal pidió un lugarcito para donde atender a los pacientes, ¿no?, para curar algunas heridas, algunas como, ¿no?, algunas heridas que puedan tener un niño, niña. También ayudaba a enseñar a cómo se debe lavar los dientes. Y también si venía su esposo le enseñaba a las damas cómo lavar la ropa, cómo atender ¿no?, a los niños, al esposo. O sea, era una clase. Aparte de eso, enseñó el pastor Estal, precisamente ese lugar de Yata, cómo hacer un huerto, ¿ya? Cebolla, tomate, incluso andaba con su semilla. Entonces enseñaba cómo nosotros podemos hacer nuestro propio huerto. Y también el pastor enseñó a hacer calefacción así al manual, ¿no?, con leña, especie de un horno para calentarse, una calefacción que caliente toda la casa, para que todos estemos en invierno, ¿no?, frío, bien calientitos. Y así el pastor iba, ¿no?, de cada lugar que iba, formaba una estación misionera y una escuela también. Y de ahí de Puno, ya de Platería, mandaba ya un maestro para que enseñe en esa escuelita. Y así, en cada estación, yo conozco 3 estaciones misioneras. Uno de ellos es Umuchi, ¿no?, donde una vez cuando el pastor Estal mandó de Puno a un profesor, el profesor traía
una señal, porque como el pastor cuando llegaba a Omuche le dijo, mira, yo voy a mandar un profesor, pero danos una señal, pastor, es tal. Ya, va a llevar esta piedra, una piedra así, una piedra plana que se partía nomás, llevó la mitad de la piedra, se llevó el pastor a Puno, a Platería. Y cuando regresó, el otro profesor también trajo, ¿no? La piedra, o la mitad de piedra había quedado en Omuche, en la estación misionera, y la otra mitad trajo el profesor. Entonces, cuando llegó el profesor, encajaron esa piedra y le encajaba, ¿no? Sí, este es, aceptaron. Entonces, quedan muy contentos lo de la estación misionera de Omuche. También conozco la estación misionera de Jocopampa, está más o menos a 7 kilómetros de Conima, la zona donde nací, ¿no? Entonces, y en otros viajes, hijo, el pastor Estal, después de haber visitado ya casi todas las estaciones misioneras, él estaba regresando, pero se atrevió a pasar por mi pueblo, pequeño pueblo, donde hay una iglesia católica, donde donde había españoles, aunque hasta hoy hay españoles, pero ya nietos ya no son puros españoles, ya se han mezclado ¿no? con los indígenas. Pero en ese tiempo del pastor del año 1912, estamos hablando, los españoles odiaban a los protestantes. Entonces, cuando el pastor Estal pasó como quien quizás provocarle por la calle, al lado de la torre, entonces le siguieron, ¿no? Le siguieron. Y el pastor se fue con su mula por una calle, se llama Supay Calle, y ahí se perdió hasta hoy, y hasta hoy sigue con ese nombre de Supay Calle. Justo está casi a una cuadra de donde está la casa de mi padre, ¿no? Actualmente, se llama Chituaya. Y la calle es justamente queda también Chituaya también, ¿no? Está prácticamente a una cuadra, sí. Papi, pero para poder conocer, ¿por qué le pusieron el nombre de Supaycalle? Bueno, lo que entiendo solamente los abuelos pasaron así en forma oral, ¿no? De abuelo a hijo, de hijo a nieto, con esa calle, porque todas las calles tienen su nombre, porque la calle donde está la casa de mi padre también, porque tenemos dos casas, uno está en el mismo pueblo, está en la calle Tacna con Apurímac, pero la otra calle donde, mi otra casa está casi que en la calle Ica, pero esa calle, Supay Calle, quedaron siempre así, ellos, o sea, prácticamente ellos lo pusieron ese nombre de Supay Calle, ¿no? Supay que es en Aymara, que es en castellano se llega traduciendo, diablo, ¿no? O sea, calle del diablo, así. Uh-huh. Supuestamente porque ahí se perdió el pastor Fernando Estal, ¿verdad? Sí, entre los matorrales, entre eucaliptos, se perdió, pero no sabemos, ellos se quedaron sorprendidos pensando, ¿no? Pero ¿dónde se ha ido? Pero no está. Posiblemente los ángeles le cuidaron, ¿no? No, es la historia. Siempre hubieron ángeles trabajando y ahora también hay ángeles, ¿no? Así como acompañaron en esta oportunidad al pastor Fernando Estal, ¿no? Y esto es una pequeña historia, ¿no? Acerca de que como el Evangelio, ¿no? Me comentaba mi papá que primero llegó a Bolivia y de Bolivia entró por el lago Titicaca, ¿no? Platería. Por Platería, ¿no? Y gracias a ello, ¿no? Yo también sin querer, ¿no? Pertenezco al pueblo de los Aymaras, aunque no hablo Aymara, porque yo crecí en Pucallpa, ¿no? Y de parte de mi mamá y abuelita, por parte de mi abuelito Juvenal, ¿no? Él también conoció a otro pastor, ¿no? Pero ya eso es otra historia, la historia que conté con mi mamá en otros videos anteriores. Bueno, mis queridos amigos, esto es parte de la historia, ¿no? Y también, papi, me hablaste cuando eras colportor, cuando estabas colportando en Aguaitía, ¿no? Te cruzaste con un señor, con un abuelito que conocía al pastor Fernando Estal. Cuéntanos un poquito, una breve, cómo fue ese encuentro.
Bueno, en el año 87, cuando colportaba por Aguaitía, en la zona selva, ¿no? De Aguaitía, llevando libros, un abuelito se me acercó. ¿Qué vende? Me dice, libros. Tú eres colportor, me dijo, ¿no? Abuelito ya buena edad. Me dijo que él conocía personalmente. Yo lo conozco al pastor viejito, me dijo, Fernando Estal. Y me dio mucha alegría, ¿no? Que conocía, ¿no? Todavía quedaba, como es, el año 87, una huella, han pasado años, ¿no? Desde el año 1900, posiblemente el año 1918, del 18 hasta el 87, ustedes pueden sacarse la cuenta cuántos años han pasado, ¿no? El abuelito más o menos tenía algo de 87 a 90 años, tenía el abuelito que me dijo que le conocía, o sea, hay huellas, ¿no? Incluso había una calle, Fernando Estal en la ciudad de Pucallpa, ¿no? Pero últimamente los alcaldes cuando cambian, lo cambiaron, esa calle de Fernando Estal, ahora que es otra calle, ¿sí? Bueno, también, también como mi papá su suegro fue Juvenal Sumaeta, que fue mi abuelito, ¿no? Él también dice que mi abuelito, ¿no? Le contó a mi papá que él también conoció al pastor Fernando Estal. ¿Cómo así te contó eso en aquella oportunidad mi abuelito que ya descansa? Bueno, estamos hablando ya varios años, como 40 años atrás, cuando todavía yo comportaba y así conversando, ¿no? Le dije, ¿no? Don Juvenal, ¿cómo trabajaste con? Sí, yo también me interesa cómo trabajó con el pastor Alomía, ¿no? Y Israel Alomía. Entonces él me dijo, ahí la curiosidad de preguntar, ¿no? Si lo conocía el pastor Estal, porque el pastor Estal trabajó por la zona de Pichanaque, Maranquiare, ¿no? Por la zona de los Campas. Entonces ahí me dijo, sí, él había conocido en Chachapoyas, que ya era viejito ya el pastor Estal, y también a su esposa ya era viejita, ya un poco enfermita ya, la hermana Ana Estal, ¿no? Entonces le conoció ya el don Juvenal tenía aproximadamente jovencito, los 14, 15 años, adolescente, ¿no? Decirla como porque él siempre caminaba con el pastor Israel Alumía. Entonces ahí le conoció al pastor Fernando Estal. Bueno, gracias, papi, ¿no? Y también un poco me hablaste de que cómo también Fernando Estal con su esposa llegaron hasta Iquitos, ¿no? Aunque nosotros no sabemos la historia de que cómo se fue para Pichanaki, entró a la selva peruana con los Campas, ¿no? Con la tribu de los Campas, y de ahí se fueron a parar a Iquitos, ¿no? Y en Iquitos también tienen una clínica, o en ese tiempo se podía llamar un sanatorio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo así más o menos se fundó esa clínica o ese sanatorio? Según la historia nos cuenta que ellos viajaron por río Ucayale, por Urubamba, y viajaron días, así, predicando la palabra y llegaron, ¿no? Querían llegar hasta la frontera con Brasil, pero no, se estacionaron por alguna razón en Iquitos. En Iquitos hicieron una estación misionera y ahí hicieron un sanatorio y ahora ese sanatorio es una clínica, lleva el nombre de su esposa, ¿no? Del pastor Fernando Estal, Ana Estal, ¿no? Ana Estal. Entonces, allí sigue la obra avanzando, ¿no? Bueno, nosotros hemos querido hacer este corto video, ¿no? Para alentar la fe que tuvo Fernando Estal, ¿no? Fue una fe con un propósito, no un propósito para él, sino siguió el propósito de nuestro Salvador en su vida, ¿no? Y ese propósito tiene que renacer, hoy en día tiene que renacer. Ese propósito tiene que estar en cada uno de nosotros, ¿no? Porque si hoy o si Dios nos trajo a este mundo, nos trajo con un propósito. El propósito de dar a conocer el mensaje de amor a cada persona que vive en este planeta. Bueno, mis queridos amigos, ¿no? Aquí voy a hacer que se despida mi papá y vamos a ir culminando este pequeño video.
Muchísimas gracias. Lo único que deseo sacar unas lecciones del pastor Fernando Starr con su esposa. Ellos vivían cómodamente en Estados Unidos, vendieron todo, ¿no? Y vinieron con misioneros a Sudamérica, justamente a Bolivia, ¿no? Dejaron todo. Y hoy también nosotros de igual manera podemos hacer ese trabajo, ¿no? Ir a lugares donde no hay presencia adventista, donde no hay presencia, ¿no?, de fieles, de los hijos remanentes, podemos llegar a esos lugares. Que el Señor los bendiga a todos por igual. Muchas gracias por acompañarnos por este medio, mis queridos amigos. Cuídense y será esto hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Gracias.